we got attendees. Vamos a dar un par de minutos, ¿no? A que se una la gente que está entrando en el webinar. ¿Cuánta gente al final? Tenemos más de 100 personas en el... Hay mucha gente. Ya estamos en directo. Vamos a darle 2 minutos, ¿vale? Y empezamos. Okay. ¿Qué te parece, Saray, si empezamos ya? Perfecto. Pues nada, muy buenos días a todos, esperando que todo el mundo esté bien y tomando las medidas de seguridad correspondientes. Mi nombre es Saray Fernández, soy la directora de Talento, Formación y Empleo de A-Digital, y de ahí que, bueno, pues que vaya poniendo cara a A-Digital en estas sesiones que estamos haciendo en general en mi forma digital, como sabéis, que llevamos desde que empezamos todo este tema trabajando desde casa y haciendo varias formaciones, sesiones y desayunos. Y en especial ahora con RedCat, que hicimos una anterior hace no tanto, ¿vale? Y seguimos con este tema tan importante que más digital considera, y creo que todo el sector digital, que es el CRM. CRM para llegar a una excelencia de producto, una excelencia con el cliente y una excelencia incluso de estrategia. Y para eso vamos a hablar de Hideki Hashimura, del CMO de RedCat, al que agradezco como siempre su disponibilidad y las ganas de hacer estas charlas que consideramos muy importantes, ¿vale? Y os voy a pasar también con Fernando Girón, que es el director de marketing de Alcombe. Vale, antes de pasaros con ellos, porque yo no me quiero enrollar mucho, que ellos son los especialistas totalmente en esto y yo soy mucho menos técnica, ¿vale? Simplemente quiero agradecer a todos los asistentes, que sé que sois bastantes y que incluso recibí muchos mails diciendo, oye, abrimos más plazas porque tenemos muchas ganas de escuchar esta charla. Entonces, agradecer a todos los asociados de Digital, a los no asociados, por supuesto, también. Y nada, yo sin más, os agradezco muchísimo de nuevo a Alcombe y a RedCat su participación en estas sesiones y yo creo que va a ser una sesión bastante productiva, además. Así que, sin más, yo doy paso a Hideki y nada, muchísimas gracias de nuevo por estas sesiones. Muchas gracias, Saray. Gracias por la oportunidad y a la gente que se está uniendo a la sesión, ¿no? Hemos intentado, vamos a intentar hacer esta charla un poco más amena, no es un discurso que nos hemos memorizado, sino es más una conversación para pues conocer el caso de Arconvert, ¿no? En particular, Fernando tiene ya experiencia trabajando en grandes procesos de transformación digital y hablando con Saray y con A-Digital, pues hemos pensado qué cosas podemos compartir
que le puede ser útil a la audiencia de Digital, ¿no? Esto va a durar unos 45 o 50 minutos, más o menos. Esperamos que os sea de provecho. Para empezar, bueno, Fernando, quizás nos puedes contar un poco de tu trayectoria profesional, de dónde vienes y qué experiencia nos puedes compartir. Sí, claro. Y bueno, primero de todo, hola a todos y gracias por la oportunidad que hay de aquí de compartir nuestro caso de éxito. Yo, de hecho, empecé a estudiar, o la primera carrera que tengo es en Ingeniería Informática, Computer Science en Barcelona, y después, justo cuando acabé, me fui a Estados Unidos y estuve allí unos 12 años, donde empecé en los primeros años, acabé un MBA y es cuando me pasé de informática, de director de IT a marketing, a director de marketing para una de las empresas líderes en autoadhesivos. Ahí hice algunos proyectos digitales, sobre todo la implementación de un CRM, marketing automation. Y hace 2 años volví a Europa, volví a España con toda esa experiencia en Arcomber como director de marketing para todo el grupo. Y nada, uno de los puntos más importantes que siempre recalco en los equipos de marketing y que siempre intento que el equipo trabaje para ello, no solo el equipo de marketing, sino toda la empresa, que es el conocimiento a los clientes, ¿no? La capacidad de poder construir una relación fuerte con los clientes acaba siendo una ventaja competitiva muy importante. Y para ello se necesita una plataforma, se necesita unos procesos que se pueda realizar esta construcción de la relación efectivamente, porque no son 10 clientes, no son unos cuantos 300, 500, sino acaban siendo en muchos casos o en nuestra envergadura miles de clientes. Sí, sí, sí. Vale, muchas gracias por esto, ¿no? Por la introducción. Antes de continuar, pues para la gente que no conoce Redca, somos una consultora que nos especializamos en procesos de transformación CRM. Esto significa que vemos todos los procesos de empresa y así es como empezamos a trabajar con Arconvert para entender cómo el ciclo de venta y de fidelización de clientes se podía mejorar y optimizar, ¿no? Como en el caso de Arconvert, Arconvert es parte del grupo Fedrigoni. ¿Nos puedes contar un poco a largos rasgos en el negocio? Sí, Fedrigoni es una empresa líder fabricante de papel y dentro del grupo de Fedrigoni está Arconvert, ahora de hecho es Arconvert Ritrama, por una reciente adquisición de la empresa Ritrama. Facturamos 800 millones de euros, somos unos casi 600 empleados. En el grupo de Arconvert, dentro de este grupo de Fedrigoni, nosotros, Arconvert y Trama, hacemos papel y film autoadhesivo. Es decir, todas aquellas etiquetas que podéis ver en las botellas de vino, en cerveza, en champú, en productos farmacéuticos. Es impresionante una vez empiezas a fijarte, todo lleva una etiqueta. Así que es una cosa muy importante, sobre todo en procesos de logística, en procesos de identificación de productos. Y es un referente mundial, estamos en todo el mundo. Recientemente, bueno, hace 2 años, fue Bain Capital quien hizo la adquisición de este grupo. Y como os podéis imaginar, estamos en un proceso muy acelerado y se necesita una transformación importante y rápida. ¿Y el negocio en qué consiste? O sea, ¿nos puedes contar un poco cuál es el go-to-market, ¿no? Del modelo? Sí, es interesante porque tenemos dos diferenciados, dos grupos. Uno es los clientes directos, que son realmente quien nos compra el producto, quien paga las facturas. Y después está
el segundo grupo, que es el indirecto. Primero, el directo, el que os estaba diciendo, son impresores, son quienes imprimen las etiquetas que después acaban siendo proporcionadas a las marcas finales, por ejemplo, las bodegas de vino, que son las que aplican ya finalmente la etiqueta a las botellas de vino, por ejemplo, si cogemos este sector. Entonces, en una parte tenemos los impresores, los clientes directos, y después tenemos los indirectos, que serían, en el caso del vino, por ejemplo, las bodegas finales. En ese caso, hay que tener una buena relación con los dos. Uno, porque el cliente directo ha de tener nuestros productos, nuestra calidad, nuestras especificaciones, y después el segundo, la marca final, porque tiene una parte, un elemento muy importante en el diseño. El escoger el papel, la tonalidad, es algo que la marca final, diseñadores, trabajan conjuntamente con nosotros, muy conjuntamente, muy cerca. Vale, es decir, hay un modelo de B2B y el otro es B2B2B. Entiendo que ahí hay un trabajo de influenciar al comprador final para que trabaje con la impresora, ¿no? En escoger el papel adecuado. Correcto. Y haciendo un poco, preparando esta sesión, pues haciendo un poco de research, había salido una noticia ahora en abril que la cifra de negocios de etiquetas está aumentando. Y es como tú dices, ¿no? El sector de la etiqueta, todo lleva una etiqueta. Entonces, mientras más producimos, pues hay que crear esto, ¿no? Lo interesante de esto es que, aunque es un proceso B2B, nosotros lo que vemos es en el proceso de transformación digital, quizás la tendencia más importante es esta tendencia de consumerization, ¿no? La consumerización, que es que las personas que están trabajando en un mundo B2B quieren experimentar esas relaciones B2B de la misma forma en que lo hacen a nivel social, ¿no? O en que tienen las relaciones a nivel B2C. Es decir, la influencia del móvil, del internet, redes sociales, etcétera, ¿no? Esto entiendo que en vuestro caso está teniendo un impacto importante, ¿no? A la hora de crear ventaja competitiva. ¿Cuál es el contexto en el que se mueve el ARConvert y el proceso de transformación digital? Sí, como comentabas, la consumerización es algo muy interesante, ¿no? Sobre todo en los últimos 15 años. Yo me acuerdo hace 15 años que lo que ocurría normalmente en una empresa era realmente el mejor servicio o la mejor experiencia que podías tener en el proceso de B2B. Hoy en día, de hecho, es en el B2C cuando la experiencia se convierte mucho más elevada, es decir, más mejorada. Con todo Amazon, con todo tipo de servicios que existen de B2C, las personas se están acostumbrando a recibir información inmediatamente, a recibir los pedidos, a saber dónde está en el pedido, a dónde está, cuándo les va a llegar, a poderlo planificar. Todo esto en una experiencia personal. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es algo que ya se empieza a esperar también en el B2B. Las mismas personas trabajan en una empresa y ya empiezan a demandar el mismo tipo de experiencia de sus proveedores. Y esta es la transformación que estamos viviendo, me imagino, no solo nosotros, pero todas las industrias. Todas las empresas, sí. En este caso, para nosotros es muy importante entender cuáles son las expectativas de los clientes, lo que yo decía antes de conocer al cliente, qué es lo que valora y cómo nosotros les podemos ayudar también a ellos, porque ellos también tienen las mismas necesidades de sus clientes, porque es que estamos B2B. Sí. Sí, en general, o sea, lo que nosotros vemos es que muchas veces las empresas tienen procesos muy introvertidos, ¿no? Diseñados para la eficiencia de la empresa, pero sin contar con el tema del diseño de la experiencia del cliente, ¿no? Y ese es el valor añadido que genera competitividad. Entonces,
ese proceso de transformación implica entender esta tendencia, ¿no? Sí, exacto. Nada, conocer, siempre se puede innovar, siempre se puede analizar lo que el resto hacen, pero es importante conectar esos dos puntos, la experiencia del cliente con la parte interna y transformarla después de todo lo que envuelve el producto que tú estás vendiendo. No es solo el producto, pero también todo lo que lo envuelve conjuntamente con la experiencia del cliente. En este contexto de transformación y de entender cómo adaptarse, y en una industria que está en aumento, ¿no? Hablábamos de los retos de tener esta necesidad de crecimiento, pero también porque entiendo que al haber sido comprados, ¿no? Y ser parte de una institución más grande, hay como una necesidad de seguir avanzando, ¿no? ¿Cuáles eran los retos operativos que teníais a la hora de adaptaros? Sí, primero de todo, lo importante es hacer un poco de análisis de dónde estamos, ¿no? Cuando empecé hace casi 2 años, 1 año y medio en esta empresa con la private equity detrás, primero de todo fue importante analizar en qué situación se encontraba la empresa en este mundo digital y en esta parte de fidelizar a los clientes, de la experiencia del cliente, no solo offline, pero también digitalmente. Entonces nos encontramos una situación donde veníamos de empresas familiares, veníamos de empresas donde eh, se había tratado más la parte offline, la parte más de relación personal, pero faltaba la ayuda, lo que te permite poder conectar y poder tener una relación más eficiente, más información, colectar más información de los clientes. Entonces, no había una conexión dentro de la empresa eficiente, ni había una base de datos que se podía compartir entre marketing y ventas, no habían procesos claramente identificados, todo era bastante ad hoc y el marketing que se daba era bastante no digital. Como os decía, es más offline, una relación personal, que esto es una cosa importante también de decir, de que no se puede tampoco dejar de hacer todo lo que se hacía. Habían cosas que se hacían muy bien y la relación personal es algo que nunca se ha de olvidar. En estos proyectos de digitalización, el cliente, la persona humana aún existe. El hecho de quitar esta parte puede ser un punto muy equívoco y que no sería interesante. Con lo cual, eso sí que fue importante mantener, pero faltaba este tipo de motor de marketing, ventas interno que conectase el comercial, el equipo de marketing y sobre todo a capturar el cliente Yeah. y la experiencia del cliente. Sí, aquí hay un elemento de que, claro, en empresas que van creciendo y que están en una industria que pues está yendo bien, ¿no? Lo que vemos es que generalmente los procesos son muy introvertidos y funcionan bien, son eficaces, pero no son eficientes, ¿no? En crear la fluidez de los datos para que esos datos pues, puedan servir a toda la organización, ¿no? Entonces, sí que las personas a nivel individual o a los departamentos a nivel individual sí que funcionan, pero luego la organización pierde mucha eficiencia y al perder eficiencia pues no puede ejecutar estas acciones de forma mucho más estratégica, ¿no? Y con mayor agilidad, porque el volumen que tienen que alcanzar para estar siempre presente en la mente de los clientes es mucho mayor, ¿no? Entiendo que al poneros este proyecto en mente, había muchos objetivos, ¿no? Habíamos comentado algunos de los objetivos principales que queríais lograr, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? Sí, primero de todo faltaba un poco la parte del conocimiento de cómo iba el negocio o qué es lo que iba a venir
las oportunidades de negocio que iban a cerrar en los próximos 2, 3 meses, 6 meses. Nuestro ciclo de venta depende del vertical, puede ir entre 3 meses a 1 año, incluso más de 1 año, depende de qué vertical. Si es farmacéutico, automotriz, eso conlleva un proceso de especificación de las etiquetas porque son cosas muy delicadas que es un proceso largo. Entonces, no existía una visibilidad del pipeline, ¿no? Como nosotros lo llamamos. Eso es muy importante para cuando se hacen campañas de marketing, ver, por ejemplo, cuál es el impacto, no que vayas a tener la semana que viene, sino cuál es el impacto que estás capturando y estás generando a 3 meses vista. Y esto era uno de los puntos importantes de conexión con el equipo de ventas. Esto realmente conexiona el marketing con el equipo de ventas y que el equipo de ventas ya te empieza a dar esa información de si una campaña de marketing funciona mejor que otra, por ejemplo. Tener la visibilidad de todo el proceso comercial también es muy importante. Primero se ha de definir y después el proceso después lo implementas, ¿no? en un sistema. En nuestro caso en el CRM, por supuesto, tener la visibilidad para cada proyecto, para cada oportunidad, en qué proceso está, es muy importante, porque en algunos casos puedes fácilmente ver que el equipo comercial necesita ayuda para poder mover el proceso adelante hasta poder cerrar el negocio, ¿no? La oportunidad. La automatización es muy importante. Lo que tú decías de ser ágil, ser eficiente. Una cosa es tener 100 clientes o 20 clientes o trabajar por países muy independientemente y otra cosa es empezar a trabajar globalmente, aprender cosas bien hechas de un país a otro, oportunidades, innovar. Todo esto sin automatización realmente es muy complicado, es difícil y es muy importante tener esta automatización para que todo siga corriendo a una velocidad buena, que nada se pare y que después la información esté verificada. Y nada, tener los procesos y tener la base de datos con todos estos datos es clave. Es clave para tener esta. Es interesante porque en realidad lo que vemos en general es que las empresas generalmente tienen un plan estratégico de cómo van a competir. Y claro, este plan estratégico está generalmente basado en muchos años de experiencia, en información que tienen el equipo ejecutivo, informes de rendimiento, de producto, etc. ¿no? Pero donde hay una desconexión es cuando la realización de las actividades tácticas pues no son fluidas, el proceso tiene información que se esconde en diferentes sitios, como pueden ser muchas hojas de Excel, documentos físicos, procesos que están en el ordenador de una persona. Y la idea de la automatización y todo esto, ¿no? De digitalizar es que todo eso fluya, ¿no? Porque al final el plan estratégico, o sea, empresas como la vuestra que se mantienen adelante, detrás de esto hay un plan estratégico. Lo que pasa es que el esfuerzo que implica para que esto se ejecute es mucho mayor que si tienes la tecnología adecuada por detrás, ¿no? Cuando logras dotar a la organización de esta tecnología, pues obviamente mejoras la eficiencia de los procesos, ¿no? Y el impacto que tiene el cliente. A nivel de objetivos tácticos, o sea, ya bajando a un nivel de qué es lo que se quiere trabajar, habíamos estado hablando un poco de esto, ¿no? En el plan de negocio de Arconver y Fedrigoni, etcétera, pues tenéis muchas localizaciones, como vendéis a nivel europeo, tenéis la eficiencia logística, es un punto muy importante para poder hacer que los precios sean los adecuados para los clientes, tener una visión única del cliente, centralizar los datos. Pero había algo en particular que era el ciclo comercial tenía muchos silos de información, ¿no? Había mucha información escondida
y en la parte final de el proceso de venta a la hora de hacer las cotizaciones, ¿no?, del producto para las ofertas, ahí había una oportunidad de ganar eficiencias, ¿no? ¿Nos puedes, yo había hecho este cuadro un poco para explicar el concepto, ¿no? O sea, hay 3 elementos que se han atacado en este proyecto. Uno es, obviamente, entender cuál es la experiencia del cliente B2B para intentar mejorarla, cuál es la experiencia del empleado para darle mejores herramientas para trabajar y qué inteligencia de negocio queremos generar, ¿no? Entonces, en el centro de todo está el ciclo de venta y la automatización de procesos. O sea, cómo entender desde el momento en que entra un prospecto nuevo, un lead, o se genera un lead por la red comercial, a todo el proceso que tiene que pasar para llevarlo a cotización y cierre de ventas y provisión del servicio, ¿no?, de los productos, pues ha implicado la incorporación de muchas funcionalidades, ¿no? Y también la integración de los sistemas de back office, que tenéis 8 centros de producción y cada centro pues hay que lograr que al cliente se le cotice un producto que venga del centro de producción más cercano para lograr la mejor eficiencia, ¿no? En el proyecto el equipo implantó Sugar CRM, 2 productos, ¿no?, uno que ya está implantado, que es Sugar Cell para lo que es la eficiencia de procesos, y Sugar Market para la parte de Marketing Automation, que automáticamente recoge la información del CRM, ¿no? Entonces, entrando un poco más en detalle de esto, ¿nos podrías contar a nivel táctico? Por ejemplo, vamos a ir un poco pasito a pasito, ¿no? La integración de los sistemas ERP, ¿cuál es el contexto de esto, ¿no? O sea, ¿cuál era la necesidad? Sí, imagínate que en estos proyectos de private equity y en el nuestro en concreto, te encuentras de que una misma empresa incluso tiene diferentes ERPs, dependiendo si está, por ejemplo, en España o en nuestro caso en Italia, o en Inglaterra o en Chile o en Brasil. Es una cosa que histórica, que no se hizo una unificación de los ERPs y quizá se invirtió más en la conexión entre ellos en vez de unificarlo y tener un único ERP. Entonces nos encontramos diferentes ERPs. Después le sumas el hecho de adquisición de otras empresas y cada vez encuentras un ERP diferente. Con lo cual, tener un CRM, que es la capa que realmente hace de conexión de todos los ERPs, donde puedes tener a un cliente toda la información de ese cliente, independientemente de qué punto de fabricación anteriormente se tenía, y tener un único punto en el CRM donde se puede encontrar al cliente y tener 100% la información de ese cliente, los 360 grados, ha sido algo increíble para el equipo de venta. Imagínate a una persona, un comercial, antes teniendo que conectar a 3 diferentes ERPs, yendo a un sitio y viendo exactamente qué pasaba, qué ocurre, qué se fabrica en todos los diferentes ERPs. Yeah. Entonces, aquí hay un elemento de consolidar los datos, ¿no? Si un cliente estaba en todos los sistemas, había que unificar el código de cliente para poder identificarlo como una única organización, ¿no? Por supuesto, se tenía que unificar y porque en sí hay un solo cliente y también se quiere dar una sola experiencia del cliente y, por supuesto, la mejor experiencia del cliente. Es un error tener, por ejemplo, 3 ERPs y dependiendo de qué ERP o de qué centro de producción se da una experiencia diferente, mejor o peor al cliente. El cliente es uno, nosotros somos una empresa, con lo cual, al tener un único punto, una única experiencia, un único punto de conexión entre el cliente, nosotros, el equipo comercial, el equipo de marketing. Entonces, ahí comentando con el equipo de proyecto, me comentaban que si es un trabajo de ingeniería,
para la capa de integraciones que recoge la información, consolida y la mete en el CRM, donde la visión del cliente es única, ¿no? Luego, a nivel de, o sea, hablando de esto, no es un trabajo muy fácil porque hay que estandarizar la nomenclatura de todos los procesos comerciales que antes seguramente estaban en diferentes sistemas, que estaban algunos en hojas Excel, y que, claro, en los sistemas RP, teniendo 8, pues había que consolidar esto, ¿no? Ahí se ha utilizado una tecnología de integración que llama a los servicios web de cada aplicación, que utiliza RabbitMQ, que es como un encolador de peticiones, ¿no? Pero bueno. Luego, había también el tema de mejorar el ciclo comercial, porque ¿nos puedes contar un poco, ¿no? de cuál era la casuística de cómo se cotizaba y qué habéis logrado en este caso, ¿no? Sí. Como comentaba antes, es muy importante analizar el proceso, ¿no? El proceso que se quiere implementar y el por qué, el valor que se da al cliente. Si se empieza pensando en el cliente y lo que ellos necesitan, que es el valor que nosotros podemos aportar, partimos de un punto en que el cliente necesita también cotizar a su cliente, o sea, ya estamos en el B2B, en pocos minutos, en una hora máximo. Entonces, ¿qué conlleva? Que su proveedor también le aporte la información en pocos minutos para que nuestro cliente le pueda aportar la información a su cliente. Entonces, identificando las necesidades donde nosotros podemos ayudar a nuestro cliente también, se construye el proceso de venta y se construye de una forma que tenga también esa automatización que comentábamos antes para poder pasar por todos los pasos, por todas las fases de una cotización de forma rápida y sobre todo eficiente. Entonces, teníamos diferentes ERPs, teníamos diferentes equipos de venta, teníamos diferentes productos que también se han de conectar, unificar, tener una base de datos conjunta de producto. Todo esto conlleva lo que hablamos antes de unificación de base de datos y en el proceso en sí, una vez identificado, el objetivo era cotizar lo más rápido posible y de una forma estándar, de una forma consistente, globalmente para todas las regiones y donde también hubiese un control del equipo de dirección de comercial, donde existan aprobaciones, donde se vea un poco no solo aportar información al equipo de ventas sobre el producto y sobre, por ejemplo, el precio que ese producto por valor que tiene se ha de cotizar, sino que también se controle y se le ayude también por el equipo de comercial de dirección para que esté adecuado dentro de unos rangos adecuados. Esos son los procesos y las reglas de negocio, ¿no? ¿Cómo funciona ahora la herramienta? O sea, ¿en qué consiste la herramienta de cotización? Imagínate el equipo de ventas se conecta al CRM, se va al cliente, se va al contacto a enviar la cotización, busca el producto, el sistema ya le da información sobre el producto, sobre el precio a cotizar. Entonces ahí el equipo de ventas tiene un margen, el equipo o su superior le puede aprobar Un descuento. descuento y una vez se haya aprobado, se envía rápidamente desde el CRM directamente al cliente en forma de PDF a la cotización, con el branding de la empresa, todo ya perfecto. Y una vez se haya enviado, se espera la respuesta del cliente y una vez sea aceptada, esta información pasa a los ERPs para que estén preparados a recibir la orden. Eso también es muy importante porque son equipos diferentes. Está el equipo de servicio al cliente, que son realmente los que
añaden, como dijésemos, el precio al ERP. Si no existe ese precio, la orden es difícil que entre. Con lo cual, todo ha de pasar en sincronización. Si un paso no se ha hecho correctamente, entonces puede ser que la orden esté allí en stand-by. Con lo cual, poner el proceso, poner todos los pasos y todo funcione bien es clave. Entonces, una vez se recibe la orden, en el CRM ya aparece la oportunidad como ganada. Con lo cual, también es muy importante esta información que llegue al equipo de ventas. En muchas industrias, me imagino que a mucha gente aquí conectada también le pasa, que a veces reciben la orden sin saber realmente el vendedor que le han pasado la orden. Entonces, tener esa información también en el CRM al equipo de ventas es clave. Sí, crear el forecast, no tener más fidelidad en los datos, ¿no? Claro, esto es lo que comentas de estandarizar el proceso, porque entiendo que a la hora de generar las cotizaciones, el sistema mira el centro logístico más adecuado para la cotización. Entiendo que también hace una recomendación del precio, ¿no? De cuál es el mejor precio para el cliente, etcétera. Cuando estandarizas procesos y automatizas, eres capaz de generar inteligencia de negocio con una velocidad mucho más ágil, ¿no? Que tener que sacar esta información, meterla en un sistema de reporting o hacer los informes en hojas Excel, ¿no? Todo esto tiene que ver con llevar el ciclo comercial de principio a fin totalmente a la plataforma, que creo que era también un poco lo que comentabas, ¿no? Aquí hay un elemento de que no es un tema de la tecnología, ¿no? Porque ahora estamos usando Sugar CRM, que se ha adaptado, creo que bastante de forma flexible, ¿no? al negocio, pero hay un elemento de análisis, ¿no? De rediseño de procesos, ¿no? Sí. De hecho, yo he trabajado con otras plataformas de CRM muy conocidas y sí, lo más importante, yo creo hoy en día las plataformas como Sugar están totalmente preparadas para este tipo de procesos, pero lo importante otra vez es la definición del proceso y también definir el proceso siempre pensando en aportar el mayor valor al cliente. Si creas un proceso complicado que ya internamente ya causa un poco de ralentizar el proceso en sí, lo complicas demasiado, el cliente ya no recibe la misma experiencia, incluso peor, esto vas por mal camino. Ha de ser, y sobre todo simplificar los procesos, súper importante. Simplificar los procesos que estén mapeados con el proceso de negocio. Bien. También vemos otros casos. Vemos casos en que las empresas ponen tanto esfuerzo en ser eficientes a coste de la experiencia del cliente. Por ejemplo, la típica empresa teleco que externaliza un proceso de atención al cliente y lo manda a otro país. Y puede ser muy eficiente en costes, pero luego no es eficaz a la hora de entregar la experiencia al cliente deseada, ¿no? Entonces, el equilibrio entre las dos cosas, ¿no? La palabra yo creo que es el equilibrio. ¿Cuál es el feedback de los empleados? ¿Cómo han reaccionado a todo este cambio? Porque es mucho cambio muy rápido, ¿no? Es un cambio de manera de trabajar. Le llamamos, mucha gente le llama change management, ¿no? Y es algo que nadie debe de ignorar. Es súper importante porque estamos trabajando otra vez con personas, con humanos que han estado trabajando muchos años de forma diferente, con tecnologías diferentes, sin tecnología, con libretas, con hojas de Excel. Es una transformación de la manera de trabajar del equipo comercial, conjuntamente con el equipo de marketing. Quizás sí que los equipos de marketing u otros departamentos están más acostumbrados a trabajar de esta manera con plataformas digitales.
Pero los equipos comerciales ha sido una transformación en los últimos 20 años o en los últimos 10 años, especialmente en la mayoría de empresas. Y esto es algo que se ha de mirar muy al detalle y trabajar conjuntamente con ellos. Pero no es algo que se soluciona o se cambia en un día o en una semana. Es algo que requiere estar encima y ayudarles día tras día, a ir con ellos, a ver a los clientes, utilizar la plataforma. Como os decía, es un cambio de forma de trabajar que requiere un soporte importante. Si no, acabas teniendo un equipo comercial totalmente desconectado con lo que buscas y que al final la adopción de la plataforma y la adopción o el valor que se quiere conseguir al implementar esta plataforma y estos procesos no se consigue. Yeah. Por eso es importante desde el primer momento estar conectados y ir poco a poco. Sí, al final las personas son quienes sufren el cambio, ¿no? Entonces, si el diseño de la aplicación, el rollout, la comunicación, yo creo que es una parte quizás la más fundamental del proyecto, ¿no? Porque irrelevante de la tecnología que tengas, si no sabes gestionar este proceso, tú puedes tener la mejor tecnología. Si la gente no la acepta y no la usa, pues es dinero a la basura, ¿no? ¿Cuáles son hablábamos de las lecciones, de las cosas que habéis aprendido? Afortunadamente creo que para Arconver tú ya venías con bastante experiencia de tus fases anteriores, ¿no? Pero un poco resumíamos estas cosas, ¿no? Que son los takeaways de esto, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de estos puntos de los que habíamos comentado? Sí. Primero de todo, a entender al máximo detalle el Customer Journey. El viaje, ¿no? Si lo traducimos al español, el viaje que el cliente ha de pasar desde el momento que se le conoce, por ejemplo, en una feria o de una primera llamada, hasta el momento que se le sirve el primer pedido, incluso después cuando se le da soporte sobre ese pedido o se le influye para que hayan más pedidos. Todo este viaje se ha de conocer al máximo detalle y conectando con lo que hablábamos antes del equipo comercial, es importante sentarnos conjuntamente con ellos para que el proceso y el Customer Journey se entienda perfectamente desde las dos partes, ¿no? Desde la parte interna como también con el equipo comercial, para que después haya una adopción mucho más rápida y mucho mejor. Cuando el equipo comercial identifica, que ha participado en el diseño del proceso y dos, identifica que el proceso en sí realmente es el que se adecua a la situación y al proceso de ventas, las cosas van muchísimo mejor. Y a nivel hablamos del equipo de proyecto, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros vemos en proyecto es la capacidad de la gente de colaborar, de trabajar en equipo. Aparte de tener el skill técnico, saber trabajar en equipo. Yo creo que ese es el espíritu que hace que se logren grandes proyectos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este caso? Sí. Primero, quizás, incluso mencionar de que es importante no intentar hacerlo todo, sino identificar pequeños grandes pasos, ¿no? Grandes mejoras. Cuando identificas lo que quieres mejorar, entonces pones el equipo que es necesario para hacer esa mejora y es muy importante de que todos estén comprometidos, que todos entiendan el valor. Es decir, el valor al cliente, la experiencia del cliente no es solo una cosa del equipo comercial, no es solo una cosa del equipo de servicio al cliente, sino que realmente va desde el equipo comercial hasta cualquier operario de la producción ha de estar pensando en el cliente. Entonces, cuando se entiende de que este proyecto realmente aporta este valor
a toda la empresa hasta llegar a los clientes, cuando se tiene ese compromiso y se entiende el valor de implementar este proceso, el éxito del proyecto y la motivación, el entendimiento, la colaboración entre todos del equipo es muchísimo superior. Y esto ha sido clave, tener a las personas necesarias y las que realmente tienen la información para poder, la capacidad también de decisión para poder implementar el proyecto lo más rápido y más eficiente posible. Hay un elemento también de que en el equipo de proyecto hay el know-how de cómo se trabaja hoy, pero hay que tener una visión a cómo deberíamos de estar trabajando, ¿no? Es bueno entender el contexto, pero hay que saber planificar hacia el futuro, ¿no? Ahí, bueno, nosotros entiendo que el equipo de Redk ha hecho ha sido una combinación, ¿no? De nuestra experiencia en CRM y vuestra experiencia en el sector y en la forma de trabajar, ¿no? Sí, esto también es algo muy importante. He estado trabajando en muchos proyectos de digitalización con diferentes partners, diferentes proveedores de implementación de plataformas. Y es súper importante tener a alguien con experiencia que conoce la plataforma, que conoce procesos, que haya hecho procesos quizás no iguales, pero similares o que puedas importar un poco lo que se ha identificado como best practices en otros casos. La información, no he visto ningún caso en que se tenga 100% dentro de la empresa. Es muy importante tener a alguien fuera de la empresa con ojos diferentes, con esa experiencia que te aporte valor para mejorar incluso el producto final. Y en esto los miembros de Redk han sido también han sido clave en el proyecto para implementarlo de forma más eficiente o diferente de la que nosotros inicialmente teníamos. Sí, yo creo que los proyectos donde vemos éxito, ¿no? Es donde hay un equipo muy comprometido en el éxito del proyecto y entiende la definición de éxito, ¿no? Y ese equipo es una combinación de cómo funciona la empresa, dónde están los puntos que se pueden mejorar, dónde están las oportunidades, ¿no? Tanto a nivel estratégico como a nivel táctico, sumado a la experiencia que aportamos nosotros de qué se puede hacer con la tecnología, de qué se puede ser capaz, cuáles han sido otras mejoras que hemos entregado en otros proyectos, lo que la tecnología puede aportar, ¿no? Esa combinación y el compromiso, en vez de tener una relación de yo vengo aquí a venderte software, es más de este es el objetivo, esta es la meta que queremos lograr juntos y trabajar de esta forma, ¿no? No debe ser transaccional, porque si yo, por ejemplo, pido hacer A, B, C y lo quiero exactamente con esas variables, al final puede haber un riesgo de que he perdido oportunidades de hacer las cosas mejor. Con lo cual, tener un partner que te diga, oye, ¿has pensado en otra opción? ¿Has pensado en una opción D o E? Tener a alguien que realmente te haga el challenge es súper importante. Tener a alguien que simplemente te escuche y haga 100% lo que dices es un riesgo muy grande y que en mi carrera no ha llegado a buen punto. Pero en los casos que realmente he tenido proveedores que me han hecho pensar de hacer cosas de una forma diferente, es realmente donde hemos obtenido el mejor resultado, ¿no? mejor resultado. Creo que estamos llegando un poco al límite de tiempo. No sé si podemos coger alguna pregunta del público. Yo no puedo ver las preguntas. Si alguien tiene una duda en la plataforma, puedes apuntar las preguntas que tengáis. Una de las últimas cosas, mientras vemos si hay alguna pregunta del público,
es el tema de, en el siguiente paso, en el roadmap, estáis implantando la Marketing Automation, ¿no? La plataforma de marketing que recoge los datos directamente de CRM de todos los clientes y prospectos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que queréis lograr con esto? Sigue siendo el objetivo de automatizar, mejorar, cerrar el ciclo del cliente. El módulo de Sugar Market lo que nos da, además de estar totalmente conectado con el CRM, pertenece a la misma plataforma, con lo que nos ayuda mucho ya desde el principio a poder tener esta visión de los 360 grados del cliente. Lo que nos aporta es, generar o conectar a clientes. Dos, lo que llamamos nurturing, lo que es hacer crecer el conocimiento de las dos partes, nosotros del cliente y del cliente de nosotros, poder identificar cuáles son sus necesidades y que esto aporte más información al equipo tanto de marketing como comercial para así poder, por ejemplo, recomendar mejores productos o satisfacer las necesidades. El Sugar Market identifica necesidades, nos conecta con clientes y futuros prospectos y nos ayuda a cerrar el ciclo de venta. De venta, vale. Belén, ¿hay alguna pregunta del público? No, en este momento no. Vale. Vale, pues estamos justo, bueno, nos hemos pasado un minuto del tiempo que yo había planificado. Espero que le haya sido útil a la gente que ha asistido. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Fernando, por compartirnos la experiencia. Y, a vosotros. Pues nos veremos por ahí, ¿no? Venga, a ver, muchas gracias. Nos podemos quedar y tomar una cerveza. Sí, no, ya nos queda, yo creo que nos queda poco, ¿eh? A ver si para el veranito. Vale. Pues Muy nada, bien. muchas gracias, Fernando. Vamos hablando. Gracias a vosotros. Pues gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.